Hola, buenas tardes, Auditorio PAF. Tenemos el gusto de una vez más estar aquí en la hora PAF. Eh, Fuimos invitados esta ocasión para seguir con la misma línea de investigación que manejo, que es la reforma penal fiscal. El tema de hoy va a ser referente a la reforma al Código Fiscal de la Federación 2020 y su impacto en el proceso penal acusatorio. Antes que nada, quiero agradecer en memoria al presidente Hugo Gasca, al director Felipe Ávila y a mi amigo de edición y editorial, al maestro Joan Irving Valtierra. Para aquellas personas que tienen la oportunidad de sintonizarnos aquí en Aura PAF, me presento, soy el licenciado Jorge Rodríguez, cuento con una especialidad en Derecho Fiscal, en Derecho Penal, y actualmente estoy estudiando la maestría en el procedimiento penal acusatorio. Es por ello que el día de hoy nos estamos siendo invitados para poder abordar estas reformas al Código Fiscal de la Federación y su impacto en la materia penal. Así, de la misma manera, los invitamos a que se suscriban, adquieran las publicaciones de la revista. Aquellas personas que ya son de casa, suscriptores, podrán ver que he estado participando el año pasado y a finales de este año, en diciembre, tuve una participación en la revista 725, en donde hago referencia del impacto integral de la reforma penal fiscal y su impacto en el sistema penal acusatorio. En ese artículo podrán ver parte de lo que se ve de la reforma fiscal en delitos de defraudación fiscal y su equiparable, como delincuencia organizada, así también como amenazas a la ley de seguridad nacional. En este artículo los invito para aquellos apasionados de la materia fiscal penal que tengan un poco de margen respecto de estas materias, y aquí expreso mi opinión en razón de la reforma fiscal y su impacto en materia penal. Hoy solamente me voy a limitar al Código Fiscal de la Federación. De ciertas reformas que vienen, como podemos ver, hay mucha materia al respecto de la reforma al Código Fiscal de la Federación, que tiene implicaciones para este año, ya en el 2020, y es por ello que me voy a limitar por cuestiones de tiempo, por cuestiones de metodología, a ciertos artículos desde mi perspectiva, haciendo el análisis integral de la reforma al Código Fiscal, que tienen directamente relación en el ámbito penal. Para ello me voy a referenciar como aquellas personas que ya me conocen, a algunos alumnos en las participaciones que he tenido de dar clase. Me gusta dar como una metodología de lo que vamos a hablar para irnos punto por punto y llevarlos a ustedes de la mano para aquellas personas que son abogados, que son fiscalistas y que son penalistas, pero que el fiscal pueda entender ciertos conceptos que se manejan en la materia fiscal y el fiscalista pueda también manejar los conceptos que vemos en la materia penal, sobre todo en la parte del procedimiento. Es por ello que vamos a iniciar de la siguiente manera. Eh, Traigo 3 artículos del Código Fiscal de la Federación que se van relacionando con todo el sistema normativo del propio código, pero que van a tener una implicación en materia fiscal, pero va a estar relacionada en la materia penal. Desde mi punto de vista y por cuestiones de metodología y para llegar a mi conclusión, que es en razón del impacto ya integral de la materia penal, es decir, de las reformas a la Ley de Delincuencia Organizada, Ley de Seguridad Nacional, al Código Penal Federal, al Código Nacional de Procedimientos Penales y el Código Fiscal, esta integración en su totalidad de varias disposiciones normativas, cómo va a implicar la materia fiscal y la materia penal. Entonces, en este primer momento, voy a establecer la metodología. Vamos a hablar del artículo 5A del Código Fiscal de la Federación. El concepto para aquellos fiscalistas saben que es respecto de la cláusula antielusión, en donde se dan conceptos para identificar una razón de negocios y en dado caso que no se lleguen a acreditar
a valoración de la autoridad fiscal, esta autoridad fiscal tendrá la facultad de hacer una recaracterización de actividades. Es decir, bueno, ahorita vamos a explicar en qué consiste. Ligado esto en la materia penal, ¿cómo lo vamos a ir relacionando esta nueva facultad de cláusula antiabuso en el artículo 5A del Código Fiscal? ¿Cómo va a ingerir a futuros ejercicios la materia fiscal para la materia penal? El siguiente artículo relacionado con la materia penal identifico los supuestos de la cancelación de los CFDIs y sobre todo en dos fracciones, que es el artículo 17H bis, ya vigente en este año, pero en dos fracciones, que es la fracción cuarta y la fracción quinta. Aquí vamos a entrar a hacer un análisis del procedimiento del 69B, porque estas dos fracciones, la cuarta nos habla de los EFOS y la quinta nos habla de los CEDOS. Aquí retomando estos discursos y diálogos que domina el fiscalista para llevar de la mano a aquellos penalistas que nos siguen, se va a entender que una empresa es una EFO, es aquella empresa que factura operaciones simuladas. Esta es una EFO. Y en esta fracción cuarta del artículo 17H del Código Fiscal de la Federación establece supuestos en los cuales puede estar para un supuesto de cancelación del sello digital. Y la fracción quinta nos habla también ahora de los EDOS para aquellos penalistas o aquellos abogados o el público en general que quiera familiarizarse con estos conceptos que el fiscalista domina, que es un EFO y un EDO. Estos EDOS son las empresas que deducen operaciones simuladas. Entonces ya tenemos nuestras dos figuras. Y siguiendo esta metodología, en la primera, vamos a hablar del artículo quinto A del Código Fiscal de la Federación, que es la cláusula antiabuso, así como la recaracterización de actividades, para relacionarlo todos estos tres temas en materia penal. El punto 2, al cual vamos a estar hablando, es respecto de estos supuestos nuevos en los cuales se le va a cancelar los certificados digitales, tanto al EFO como al EDO. Pero para eso voy a hacer un paréntesis para poder explicar el procedimiento del 69. Y por último, vamos a hablar de este artículo, desde mi consideración, tiene mucha referencia a la materia penal, es el artículo 69 ter del Código Fiscal de la Federación. Este artículo 69 ter del Código Fiscal de la Federación nos va a hablar del tercero colaborador fiscal. En el argot jurídico lo conocemos como el chismoso fiscal. ¿Cuál es la participación hoy de esta facultad que le está dando el Código Fiscal de la Federación? Aquellos colaboradores que tengan conocimiento de ciertos actos, que puedan obtener información relevante para la autoridad hacendaria y de ahí iniciar y perfeccionar su procedimiento del 69. ¿Ok? Entonces, sentadas estas bases, por cuestiones de tiempo, por cuestiones de metodología, no vamos a entrar de manera integral a toda la reforma del Código Fiscal. Es por eso que se le está haciendo también la invitación, como podrán ver en la pantalla, a nuestro curso que se va a realizar el día 22 de enero, aquí en Compo Evoluciones. En pantalla pueden ver la publicidad sobre los puntos que vamos a entrar. Pero hoy, para abordar en la hora PAC nuestro tema, solamente voy a hablar de estos tres artículos del Código Fiscal para poder brincar y ahora sí a la parte penal y su impacto dentro del procedimiento. ¿Ok? Sale. Entonces, comencemos hablando del artículo 5A del Código Fiscal de la Federación. Este artículo 5 me voy a permitir ponerlos en contexto y referenciarlos, si ustedes tienen ahí su código, a que veamos que nos va a hablar justamente de qué se va a entender por una razón de negocio. Lo voy a leer y después lo voy a comentar y voy a dar mi punto de vista de este artículo y por qué va a tener una relación en materia penal en futuros años. Y el primero, ya vigente, dice: los actos jurídicos que carezcan de una razón de negocios. Desde entrada ya nos está diciendo
estos actos jurídicos a consideración de la autoridad fiscal carecen de una razón de negocios. Y estos generan un beneficio fiscal directo o indirecto. Es decir, que aquellas personas, cliente, proveedor, que haya tenido un beneficio fiscal, ya sea de manera directa o de manera indirecta, pero que estos actos jurídicos carezcan de una razón de negocios, la autoridad presuntivamente va a iniciar estas determinaciones en su auditoría, es decir, dentro de sus facultades de comprobación, esta nueva facultad que se le da a la autoridad es un poco agresiva, se le dan mayores facultades a la autoridad para poder establecer nuevos supuestos de actos jurídicos que en su momento pues, ya se realizaron, ya tuvieron su operación y su alcance fiscal, o existe un beneficio fiscal para la persona que contrató los servicios, o de manera indirecta algún otro proveedor, un tercero, y esto, si inician facultades de comprobación, la autoridad entra al estudio de ciertos conceptos, prestación de servicios. Vamos a poner un ejemplo, una prestación de servicios. Ya se realizó el tema económico, se entrega la materialidad del mismo, pero ya al momento de que la autoridad ve el contrato, ve la facturación, ve el monto, ve el soporte de esa prestación, inicia unas facultades de comprobación al proveedor o al cliente, cualquiera de los dos, y considera que esta situación que ya se materializó en el tiempo no tiene una razón de negocios. Una razón de negocios, esto lo podemos encontrar en este artículo 5A, pero también es muy importante ver todas las iniciativas que se han hecho referente a este tema. Podemos identificar que esta razón de negocios va vinculado con un concepto que se implementa, que es una sustancia económica. Esta sustancia económica la podemos ver en la iniciativa de reforma al artículo 69b de la legisladora, bueno, ahorita ya tiene algún problema, Lili Telles, en donde nos dice que la sustancia económica o la razón de negocios que debe de existir es de que la situación de una prestación de servicios o de un acto jurídico debe de tener un impacto económico, no solamente el beneficio fiscal. Es decir, la razón operativa o comercial que exista entre un prestador y un cliente debe de darse por una situación de razón de negocios. Es decir, que tú lo estás contratando porque vas a tener un beneficio en la contratación de ese servicio que requieres, porque para tu negocio es necesario. Porque al tú contratar esa prestación de servicios, puedes mitigar riesgos y eso te va a generar un ahorro. No solamente buscas un beneficio fiscal, es decir, algún beneficio fiscal como una deducción, un ingreso no exento, etc. Entonces, si se tiene esa información de esa operación de la que carezca de razón de negocios, la autoridad podrá recaracterizar ese acto jurídico sin previa situación que consideramos los litigantes, que podría estarse inclusive aquí violando ciertos derechos fundamentales, como lo que es la certeza jurídica, eh, sobre todo para determinar actos jurídicos ya realizados. Entonces, esa facultad que se le está dando a la autoridad cláusula antiabuso podrá regresar en el tiempo como lo que pasó en el artículo 69 al momento de hacer impugnaciones de que no podría ir de manera retroactiva y la jurisprudencia que emitió la Suprema Corte de Justicia decía que no se violaba el principio de retroactividad, entonces podía irse para atrás a revisar operaciones inexistentes todas vez que no determinaba un crédito. Algo así estamos previendo el tratamiento ya en tribunales y cuando se pronuncie la Corte, de que este artículo no violaría en su caso el principio de retroactividad. ¿Por qué? Porque no está haciendo una afectación al contribuyente en un primer momento, porque no está determinando un crédito fiscal. Pero la consecuencia de esta recaracterización de actos jurídicos
realmente sí va a tener una afectación al contribuyente porque es una operación ya materializada, ya realizada, la cual tuvo efectos fiscales, se pagaron impuestos y al momento de que la autoridad inicie facultades de comprobación en consideración, aquí dice el artículo, hay que esperar las disposiciones generales de un órgano colegiado, va a determinar si esa operación es un acto simulado, un acto inexistente, y por eso le va a dar una calificación diferente para darle un efecto fiscal de esos actos jurídicos. De ser el caso, imagínense la gravedad del impacto en materia penal, porque al momento de hacer una recaracterización de actos jurídicos ya constituidos, que ya tuvieron sus efectos fiscales, podrá tipificar inclusive el delito de defraudación fiscal, el artículo 108 y 109 del Código Fiscal de la Federación, así por considerar que existe un engaño, un aprovechamiento del error en perjuicio del fisco federal para obtener un beneficio. Por esa definición del Código Fiscal de la Federación, que se entiende como defraudación fiscal, esta situación de derecho en materia fiscal por la recaracterización de ciertos actos jurídicos, a consideración de la autoridad así lo va a realizar, nos podrá meter en una situación complicada para la materia penal. Ojo, en materia penal, el principio de retroactividad de la ley no tendría que argumentarse ya en debate respecto de las facultades que le está dando este artículo a la autoridad de reclasificar estos actos jurídicos que ya se realizaron y el fondo de esto va relacionado a operaciones inexistentes o simuladas, ¿no? Para darle un efecto fiscal que el cual se obtuvo un beneficio fiscal. Entonces, bajo esta tesitura estarían yéndose ejercicios hacia atrás para recaracterizar una situación de un impuesto. Entonces, obviamente, como lo que pasa en el 69 respecto de estos criterios que emitió la Corte, de que no violaron el principio de retroactividad porque no usaba un perjuicio, todas que eran una revisión de operaciones simuladas o inexistentes, este artículo, al moverse hacia atrás, tendría que cuidar, así como sucedió en el artículo 69, justamente los términos de caducidad y de prescripción, ¿no? Para que cuando quiera brincar a un tema penal, usted dentro de sus facultades de comprobación, que son los 5 años. Entonces, ese es el alcance del impacto del análisis de la reforma del Código Fiscal de la Federación, viendo hacia un futuro en la consecuencia penal. Podría darse estos actos jurídicos ya constituidos para recaracterizar estas situaciones y el fisco pueda iniciar facultades de comprobación y a la vez, junto con el artículo 92 del Código Fiscal de la Federación, formular querellas. ¿Por qué? Porque estarían yendo a la investigación de un delito fiscal que vendría siendo la defraudación fiscal o el 109 sus equiparables para un tema penal. Entonces, amigos suscriptores, amigos de redes sociales, amigos de Laura Paz y que nos siguen, este es un punto importante al cual hay que atender a sus clientes para poder realizar el alcance de este artículo. Previamente hay que ver la publicación de las disposiciones que va a regular el órgano colegiado de la autoridad fiscal para hacer una recaracterización. Es decir, también aquí nos está estableciendo un filtro de garantía del debido proceso que ésta debe de notificarse cuando quieran hacer esta recaracterización dentro del plazo de la emisión de la última acta parcial o del oficio de observaciones para que en ese plazo de los 20 días se haga el del conocimiento al contribuyente sobre estos actos que la autoridad va a considerar como una recaracterización de activos, de actos jurídicos. Entonces, desde aquí, pues ya existen los medios de defensa, los fiscalistas podrán identificar este procedimiento para poder manejarlo desde hoy, prevenir estas situaciones, por eso de sus actos hay que tener cuidado para que el día de mañana, cuando ya salgan las disposiciones generales y se vea el alcance de este artículo 5A del Código Fiscal de la Federación, no tenga una repercusión penal. ¿Ok? Ese es el tema 1 de la relación de la reforma del Código Fiscal
o la materia penal desde el análisis de un servidor, que hay que tener cuidado porque al momento de hacer la recaracterización de esos supuestos podrían caer en delito de defraudación fiscal por generar un error o un engaño, aprovechamiento del error de la autoridad para obtener un beneficio en perjuicio del fisco. Entonces, hay que tener cuidado con este artículo del quinto A del Código Fiscal de la Federación para prevenir repercusiones en materia penal. El siguiente artículo del Código Fiscal de la Federación, al cual les voy a referenciar para que en relación de la reforma fiscal a la materia penal, viene siendo los nuevos supuestos en los cuales la autoridad podrá cancelar los certificados digitales. Es decir, no podrán emitir más facturas, comprobantes fiscales, porque se va a considerar aquellas empresas que facturan operaciones simuladas para que no siga haciendo un perjuicio, esto en la política criminal fiscal, de emitir estos actos que están en circulación conforme a la exposición de motivos del 69B, estos esquemas agresivos de evasión y defraudación fiscal. Es decir, operaciones falsas, operaciones simuladas. Los medios de comunicación las conocen como empresas fantasmas, que solamente están realizando la emisión de certificados digitales para hacer una afectación real de la operación económica. Entonces, este supuesto del 17H del Código Fiscal de la Federación, fracción cuarta, nos habla de aquellas empresas que ya estén en la lista como definitivos. ¿Ok? Ahorita voy a hablar en la relación de la materia penal. El artículo 17H bis, fracción quinta, nos habla hoy un nuevo supuesto para esta reforma 2020 que en años anteriores no tenía esta consecuencia o esta sanción, y es para los EDOs, para las empresas que deducen operaciones simuladas. Este es un nuevo supuesto que se está regulando en el artículo 17H justamente para prevenir y erradicar estas conductas de política criminal que son agresivas y que generan defraudación fiscal en México. Estos artículos, tanto el 17H bis fracción cuarta y fracción quinta, no está hablando de los dos sujetos, del EFO y del EDO. Pero esta operación de estos dos sujetos tiene una relación ya penal con el artículo 113 bis, ya vigente, en el cual nos habla de la venta de facturas. Entonces aquí está el vendedor, está el comprador. Entonces, para que minimicen esa afectación al fisco federal, se les va a congelar, se les va a dar un tratamiento de que no sigan emitiendo esas facturas, ni al EFO, ni a aquel EDO que una vez que haya ya agotado el procedimiento del 69B y que no estableció dentro de los 30 días esa información para desvirtuar una operación simulada, ya estos EDOs también se les va a cancelar su sello digital. Es decir, no podrán operar. ¿Qué riesgos respecto de este alcance de los EDOs hemos visto como analistas de la reforma fiscal y de la reforma penal? Es de que también se estaría violando un principio de presunción de inocencia por un primer momento. También se estaría violando un derecho fundamental del contribuyente, que es el debido proceso. Y me voy a explicar en este sentido porque esta consecuencia, si bien es cierto, es fiscal para el EDO, el cual le afectaría económicamente muy grave en la operación de su giro, porque al momento de que esté en un procedimiento del 69B, y es por eso que va a hacer este paréntesis un poquito, yo creo que es importante para el tema de ejemplificar este supuesto del 17H bis fracción quinta que va referente a los EDOs dentro del procedimiento penal de 69B, lo voy a resumir así. El artículo 69B nos establece estas dos figuras, EFO y EDO. Hay EFOs presuntos y hay EFOs definitivos. El EFO presunto se le otorga un plazo para que presenten la información necesaria para desvirtuar esa presunción que tiene la autoridad sobre actos simulados, inexistentes. Es decir, él tendría que acreditar que cuenta con activos, con personal, con infraestructura, que esté localizado
y que tenga esta infraestructura dentro de su operación. Si no tiene con estos elementos y ya está señalado en una primera publicación como presunto, tiene que entregar estos elementos para desvirtuar esa presunción. Acto seguido de que no cumpla o que no presente esa información para desacreditar esa presunción de la autoridad, uno, o dos, a valoración de la autoridad no cumple o no alcanza a desvirtuar esa presunción, viene en un segundo momento esta empresa, que es una EFO, pasa a ser de una EFO presunta a una EFO definitiva. Cuando ya está en definitiva y que está publicada en el diario oficial de la Federación, aquí se le da un plazo al EDO, o sea, quien recibió esa factura, para hacer deducible esta factura que emitió el EDO, para que acredite la efectiva prestación de servicio y que no es un acto simulado, un acto o contrato simulado. Entonces tendría que acudir a la autoridad en un plazo de 30 días para acreditar esa efectiva prestación de servicios. De no ser este caso, entonces ya el último párrafo del artículo 69 nos dice: corrígete, paga impuestos o inicio facultades de comprobación. Al iniciar facultades de comprobación, yo voy a determinar esas operaciones como simuladas, entonces no tendrán efectos fiscales para ti que la deduciste. Pero tres, también le voy a dar vista a la autoridad judicial para que inicie las querellas en delitos fiscales. Entonces, ¿por qué llego al comentario de que este artículo 17H bis, fracción quinta, referente a la cancelación de sellos digitales para los CEDOS, es violatoria del principio de presunción de inocencia y también violatoria al debido proceso? Porque esos 30 días que establece el artículo 69 para desacreditar esa situación nos deja en un estado de indefensión, porque hasta el día de hoy no hay una reforma que considere los derechos de defensa, de los derechos de audiencia de las empresas que deducen operaciones simuladas, es decir, los EDOS. Es por ello que esta iniciativa que está parada del artículo 69b está incompleta. Hasta que no se reforme este artículo 69 y se establezcan los procedimientos para acreditar la efectiva prestación del EDO, es decir, qué ejercicio, qué periodo, qué factura, qué monto, qué proveedor, sobre qué proveedor me estoy viendo, porque dice, ok, tu EDO, tu EFO definitivo, te tienes que tú presentar esa información para acreditarla y te salgas del supuesto de un acto simulado. Sí, pero en la práctica no existe un oficio de notificación respecto de ese oficio del EFO definitivo, qué periodo, qué ejercicio, qué concepto de facturación, qué acto. Entonces, ante esa situación de falta de debido proceso, de debida defensa hacia los ceros, vemos una sanción en el artículo 17H bis que, aunque tú desconozcas esos actos por tener una relación de un EFO definitivo y no te presentaste la información dentro de los 30 días, ya te van a cancelar tu sello digital. Considero yo que se está haciendo una violación a derechos fundamentales del contribuyente. Uno de ellos es el debido proceso. Y esto, ya relacionándolo con un tema penal, vemos que el artículo 113 bis del Código Fiscal de la Federación, la consecuencia de un delito de conducta ya va a ser sancionado. Entonces la sanción es grave, lo pueden ver las penalidades, que va de 3 a 9 años y no tendría unos beneficios a los cuales ya están restringidos. Ahora con la reforma integral en la materia penal respecto de estos delitos, que es el 109, el 108 y el 113 bis, si los montos llegasen a tener ciertas características del monto facturado, que es 7.8 millones, estas empresas, imagínense, del EDO, tendría una categoría de delincuente organizado. Y al ser considerado un delincuente de delincuencia organizada, tendría restricciones constitucionales a ciertos derechos fundamentales. Entonces, ¿qué relación hay y afectación económica, de derecho y en materia penal este artículo 17H, fracción 5, referente a los CEDOS? Pues es gravísima.
Entonces, si bien es cierto, hay una integración de reformas al código fiscal, en materia fiscal, pero ¿por qué no se han aventurado a reforzar esta parte de debido proceso para aquellos contribuyentes que recibieron una factura, mejor sí, de un EDO, de una empresa fantasma, pero él sí tiene una actividad real, ¿no? Entonces, ¿sobre qué se va a defender? Esas situaciones en derechos fundamentales de debido proceso no está siendo considerado. Y hoy con esta reforma y adecuaciones de nuevos supuestos de cancelación de sello digital, ponen jaque a cualquier empresa. ¿Ok? Entonces, este es nuestro segundo punto, al cual nuestro temario lo estamos abarcando. Ya vimos el tema del 5A del Código Fiscal de la Federación, que nos habla de la cláusula antiabuso, así como las consecuencias de la recaracterización de actos jurídicos que la facultad tendría la autoridad fiscal para determinar y cambiar nuevos supuestos y su impacto de hacerlo así, de tener una vía de defraudación fiscal. El 17H pues es el segundo punto que estoy exponiendo de esta metodología que les compartí de la relación del código fiscal y la materia penal. Y nada más voy a hacer de 3 artículos. Estamos con el segundo. Ya hablamos del 5A, de lo que estamos hablando del 17H, EFOS E2, fracción 5 y fracción cuarta. Y nos tomamos el tiempo de analizar esta fracción de una pena anticipada si nos trasladamos este lenguaje, si no permiten penal a los fiscalistas, que se está haciendo se está trasladando la pena anticipada, ¿no? Esta pena anticipada por violar este derecho fundamental de presunción de inocencia y debido proceso de los EDOS, tendría una consecuencia penal, ¿no? Al considerarse en el tipo del 113 bis, pero se le está coactando su derecho al debido proceso. Es por eso que se le hace limitación a los actores eh, interesados, que es el Poder Legislativo, a que en breve se incorpore este debido proceso para aquellas empresas que deducen operaciones simuladas, porque si no tendría una consecuencia de una pena anticipada, y en este caso viene siendo la cancelación del sello digital. Y por último, del artículo que se han analizado para relacionarlos y poderlos llevar a ustedes, queridos amigos auditorios, fiscalistas, penalistas de la mano, en relación de este código fiscal para relacionarlo en materia penal, voy a hablar ahora de mi tercer artículo, bueno, del tercer artículo que ve una relación de impacto penal. Y este sí es evidente, ese ratito estábamos comentando qué afectación o qué beneficio podría tener el tercero colaborador, que es el último artículo el cual les voy a explicar, que es el artículo 69 ter. Este artículo 69 ter tiene vigencia a partir de este año, de enero del 2020, en donde se le va a dar ciertos beneficios a aquella persona que proporcione información suficiente, necesaria e idónea para integrar sus expedientes la autoridad fiscal de operaciones simuladas y actos jurídicos inexistentes. ¿Sale? Entonces, aquella información que llega a proporcionar este tercero colaborador fiscal para la integración de esta investigación o del expediente de actos inexistentes y simulados, que es el procedimiento del 69B, y que sea idónea y pertinente esta información, podrá llegarse a los beneficios económicos que establece el propio Código Fiscal, ¿no? Que es el artículo 33 B del Código Fiscal de la Federación, en donde nos dice que podrán participar en las loterías fiscales. Es decir, es por eso que a este tercero colaborador se le reconoce como el chismoso fiscal o como el cazarrecompensas, ¿sale? ¿Por qué? Porque vas a tener un beneficio, me voy a limitar al beneficio fiscal de este tercero colaborador, que vas a tener respecto de lo que se logre recaudar una participación por haber participado de manera coactiva, bueno, de manera proactiva con la autoridad fiscal para señalar aquellas empresas que se dedican a la venta de facturas. Si esa información es suficiente
para integrar operación el procedimiento del 69 y se pueda subir a una empresa como presunto definitivo y de ahí relacionarlo hacia el tema penal para formular querellas por el artículo 108, por el artículo 109, fracción primera o fracción cuarta, o en su caso la clasificación jurídica por el tipo penal del 113 bis, aquí tendría ese impacto al momento de obtener ese beneficio a la autoridad de hacer partícipe a este tercero colaborador. Ok, entonces estas son las consecuencias administrativas y fiscales que se ven en el Código Fiscal de la Federación, pero vámonos más allá y vamos a brincar a la parte penal. En la parte penal, el artículo referente a esta situación lo vemos, o sea, una relación inmediata del tercero colaborador fiscal en materia penal es de que si esta persona, siempre y cuando no haya participado en estos actos de los esquemas para la venta de facturas, podrá en materia fiscal tener una recompensa. Pero esa recompensa es en materia fiscal. Pero vámonos más allá, tendrá un alcance de una amnistía en materia penal, es decir, la figura que se va a equiparar en materia penal, estamos hablando de lo que se conoce como un criterio de oportunidad. Este criterio de oportunidad pues, ya se publicó en la reforma penal fiscal en el artículo 256 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en donde esa reforma del 8 de noviembre de 2019, vigente a partir de ese año, o sea, ahí se publicó y entró en vigor este beneficio fiscal del tercero colaborador, es decir, y me voy a atrever a leerlo solamente en la parte que nos interesa, que dice, para el caso de delitos fiscales y financieros, ojo, previa autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, o sea, previa autorización, es decir, que desde la fase administrativa ya tiene este chismoso fiscal, ya tiene este tercero colaborador. Entonces, desde la fase administrativa, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ya va a tener identificado quién va a ser su colaborador y por parte de los CEFOS quién es el chismoso fiscal. Va a decir a través, o sea, va a autorizar Hacienda, pero a través de la Procuraduría Fiscal de la Federación, dice, únicamente podrá ser aplicado el supuesto de la fracción 5 de este artículo. Esta fracción 5 es para el criterio de oportunidad que se da en la figura de delincuencia organizada para aquel colaborador o aquel recompensas que requiera esa información de autoridad y que se obtenga una sentencia condenatoria y se recupere parte del acto ilícito, entonces va a tener un criterio de oportunidad, es decir, no se va a ejercer acción penal en contra de este sujeto que haya participado. Para poner este ejemplo un poquito más aterrizable para aquellos que no dominan la materia fiscal, vamos a hacer esta parte. Supongamos que se está haciendo investigaciones por un tema de narcotráfico. Entonces se infiltra una persona de Seido o de la policía al cártel y este empieza a obtener información de todos los actos, los mandos medios, altos de la organización criminal del narcotráfico. Entonces, este infiltrado, la información que proporciona la autoridad y esa información sirva para vincular a proceso y obtener una sentencia condenatoria para los actos, para los mandos medios y altos de la organización, esta persona tiene un beneficio de que la autoridad no va a perseguirlo penalmente porque ayudó a la información de la obtención y de la penetración del órgano delincuencial, de delincuencia organizada, del narcotráfico. Entonces, este ejemplo vamos a trasladarlo a la materia penal fiscal, en donde este colaborador fiscal proporciona información a Hacienda dentro de hay denuncias anónimas para que la autoridad arme su expediente
para la información del 69, que son actos inexistentes y actos simulados, para determinar aquí ya una integración de una querella para formular el delito de defraudación fiscal, sus equiparables o el 113 bis. Entonces, si obtienes información, sigo leyendo el artículo 256 en la parte que nos interesa. Dice, en caso de que el imputado aporte información fidedigna que coadyuve para la investigación y persecución del beneficiario final del mismo delito, tomando en consideración, será este último quien estará obligado a reparar el daño. Entonces, si vemos el ejemplo otra vez de la organización de delincuencia organizada por narcotráfico, se llega al líder del cártel, este líder del cártel ya está sentenciado, ¿ok? Entonces, por la naturaleza de este delito, no está diciendo de la reparación del daño, ¿no? Del beneficiario final. Entonces, ni modo de decirle, oye, ya agarramos al líder del cártel fulano tal, entonces lo vamos a meter, pero ¿sabes qué? Pues hazme la reparación del daño, ¿no? De los beneficios que tuviste por la venta de droga. Entonces, sería aquí un acto de participación por parte de las entidades institucionales de México en colaboración con los cárteles para tener ese beneficio. Entonces, como esa es la naturaleza de la materia penal, el ejemplo del narcotráfico, pero nada más para introducir al chismoso fiscal o al colaborador que tiene este beneficio de criterio fiscal, en materia fiscal, como si hay una afectación al patrimonio estatal, es decir, a las finanzas públicas, va a decir, lo que dejaste de pagar y que afectó al Estado, vamos a ver quién va a pagar esa afectación. Entonces, por eso está hablando de un beneficiario final, que el beneficiario final en materia fiscal vendría siendo el equivalente a los mandos altos del narcotráfico, ¿vale? Entonces, aquí sería el alto mando de esta estructura de esquemas de evasión fiscal y de corrupción fiscal. O sea, quién tiene el dinero, quién no, quién hizo la omisión de pago de impuestos y quién se enriqueció por esa omisión de la entera del entero de las contribuciones. Entonces, ante esa situación, vemos que es más agresiva la política de penal fiscal que la penal en delincuencia organizada, porque en delincuencia organizada no pide llegar al beneficiario final ni pide que haya una reparación del daño. Entendemos eso de la reparación del daño porque son actos ilícitos, ¿no? De delito. Pero en materia fiscal penal va a decir, si me estás ayudando a colaborar, pero ayúdame a llegar al beneficiario final para agarrar a este y que este pague lo que defraudó. Entonces, pues son mayores requisitos lo que está yendo por la vía penal fiscal. Ok, por los tiempos que nos da la revista PA, pues hago un tema de conclusión. Creo que abordamos los temas que me interesaba poderlos exponer aquí a ustedes, que es el artículo 5A, que es el del tema de la cláusula antiabuso y la recaracterización de actos jurídicos y su impacto, porque podría tener la autoridad facultades para determinar un delito de defraudación fiscal. En relación con el siguiente artículo, que es el 17H del Código Fiscal, pues vemos que estos dos supuestos que nuevos tienen una afectación de violación de presunción de inocencia y debido proceso para los EDOs, las empresas que deducen operaciones simuladas, porque no se le está dando ese derecho de audiencia para defenderse de esas situaciones que se le está imputando por participar en actos simulados o inexistentes sin agotar el procedimiento del 69 y como vemos, pues no está ni siquiera el procedimiento de defensa. Y la consecuencia o la pena anticipada, que es un término que se maneja en materia penal, pues está realizando aquí en el 17H porque le está cancelando sus sellos digitales a estas empresas sin que se puedan defender. Y por último, que es el artículo 69 ter, que es el tercero colaborador fiscal, los beneficios que él tendría, pero las implicaciones o la naturaleza de nuestra materia que es penal fiscal, pues vemos que pide más requisitos inclusive que el narcotráfico, ¿no? O sea, tienes que llegar al beneficiario final y este tiene que ser la reparación del daño. Entonces, de manera integral, concluimos desde mi perspectiva que estos tres artículos están relacionados muy de la mano con la materia fiscal penal. Sin más, por el momento espero que les haya agradado la intervención de su servidor. Aquí en mis redes sociales y en la revista PAP
quedo a sus dudas, cualquier comentario, síganme en mis redes sociales, me pueden encontrar en las redes sociales como George RDZ, igual estoy etiquetado aquí en la revista PAP y en mi página de Facebook. Saludo a aquellas personas que me están viendo, hola amigos, y pues me despido de ustedes, que tengan muy buena tarde, ¿qué más? Eso sería todo. Muchas gracias, hasta luego.